aspectos psicosociales. Son los aspectos psicosociales, conductuales y del comportamiento en el paciente con diabetes. Ahora, en las enfermedades crónicas tenemos que también tomar en cuenta la parte psicológica. Y justamente la clase pasada les comentaba que tienen que tener mucho tacto a la hora de dar un diagnóstico de diabetes, porque el impacto del diagnóstico, del pronóstico y del tratamiento de la diabetes van a provocar una serie de respuestas psicológicas y sociales que varían en grado de importancia. No todas las personas toman el diagnóstico. El diagnóstico de diabetes, algunas personas dicen, bueno, ya, o sea, algunas personas se lo esperaban, ¿no? Sí, que toda mi familia es diabética, como que otras personas le tienen terror siquiera a que les digas la palabra diabetes. Entonces, pueden presentar los pacientes después del diagnóstico ansiedad, depresión, anedonia, disfunciones sexuales, problemas laborales, soledad. Entonces, sentimientos de incapacidad que pueden acompañarse en un paciente que tiene un diagnóstico de diabetes. Ahora, acá nosotros tenemos esta imagen y la salud óptima en un paciente con diabetes tiene varias aristas, ¿no? El componente social, ¿no? Que son las relaciones interpersonales, el apoyo familiar, el apoyo de los compañeros, en el aspecto ocupacional, ¿no? En el aspecto ocupacional, ¿qué dicen tus empleadores? Ahí algunas personas no quieren que sus empleadores sepan que son diabéticos, pensando, ay, bueno, soy diabético, no me van a renovar el contrato. Y la realidad es que eso es cierto porque el paciente diabético es un paciente, desde el punto de vista médico, a largo plazo es un paciente caro. Y es un paciente que si tiene, por ejemplo, retinopatía, si tiene que dializar, si lo amputan la pierna, ya no va a ser igual. También tenemos, bueno, en el caso intelectual, ¿no? Lo que es qué tanto el paciente sabe de su diabetes, ¿no? Cómo asimila el diagnóstico, cómo asimila su tratamiento, cómo lo comprende, ¿no? Valores espirituales también, en el aspecto físico, el aspecto emocional, ¿no? También cómo manejamos en el paciente la autoestima, cambiar los sentimientos de indefensión por empoderamiento, ¿no? Y también en el aspecto físico, ¿no? Cómo nos vamos a apoyar de las tecnologías, ¿no? En caso que el paciente necesite, por ejemplo, una prótesis, etcétera. Entonces, más o menos para que tengan en cuenta que no nos enfoquemos en la parte, en diabetes, no solamente es el enfoque glucocéntrico, ¿ya? Ahora, ¿cómo se vive un diagnóstico? En un niño, hablemos de un niño que le diagnostican diabetes, ¿no? Un niño tiene confusión, no comprende lo que ocurre y justamente se va a fijar en qué hacen los padres, ¿no? Los comentarios y las actitudes de los padres adquieren un valor para el niño. Y ahí puede captar si los padres están ansiosos, si están nerviosos, si mantienen el control. Todo eso se lo transmiten al hijo. En el caso del adolescente, hay una etapa de transgresión y rebeldía, y bueno, los adolescentes son de tomar riesgos y de estar siempre en el borde, en el límite de romper las reglas, ¿no? Entonces, acá se tienen que instaurar pautas de tratamiento para que las limitaciones sean las mínimas y tiene que haber una intervención familiar y social. Acá en el caso del niño, es diferente porque el niño, o sea, mamá o papá dice, ¿sabes qué? Tienes que ponerte tu insulina. Y el niño, bueno, o sea, al principio te llorará, ¿no? Pero después ya con el tiempo como que ya va atracando, ¿no? El adolescente, tú le dices, ponte tu insulina. No, no quiero. Y realmente los adolescentes con diabetes tipo 1 son los más difíciles de manejar. Ahora, en el caso del adulto lo ve como una pérdida del equilibrio fisiológico, una limitación del estilo de vida, ¿no? Un signo de envejecimiento prematuro y en el anciano, entre comillas, el principio del fin, o sea, ya tengo diabetes, ya me voy a morir. Entonces, los momentos que se viven al diagnóstico de la enfermedad son muy intensos, ¿no? Y depende cómo la persona afronta el trastorno, ¿no? Depende si tiene apoyo familiar, depende si tiene trabajo, no tiene trabajo, si tiene seguro, no tiene seguro. O sea, hay muchos factores por los cuales cada persona asimila diferente su diagnóstico.
Ahora, el diagnóstico de un trastorno crónico implica un cambio en el estilo de vida y en los planes a futuro. Y acá el diagnóstico de una enfermedad crónica, o sea, tú le dices a un paciente, soy diabético y ya inmediatamente dicen, tengo que dejar de comer en exceso, tengo que cambiar mi vida, tengo que hacer ejercicio, o sea, ya ellos solitos van haciéndose la pauta mental, ¿no? Y hay que darle la oportunidad al paciente de expresar su reacción emocional, ¿no? Para ayudar a que podamos gestionar de manera apropiada, ¿no? No minimizar, ¿no? No minimizar el diagnóstico o tampoco echarle la culpa, ¿no? Por ejemplo, y siempre cuando ustedes den el diagnóstico, ustedes le tienen que decir, bueno, mi sugerencia, ¿no? Porque creo que ustedes también llevan un curso también de, no sé cómo se llama el curso, pero es un curso que me comentaron que llevaban, de ir a cómo dar las malas noticias a los pacientes, ¿no? Algo así, no sé cómo se llama el curso, pero es algo así. Entonces, decirle, ¿sabe qué, señor? Yo siempre les digo así, ¿sabe qué, señor o señora? Usted tiene diabetes por esto. Se ha hecho este examen indica esto, esto, esto. Y ahí tenemos que decir, o sea, es diabético, pero lo bueno es que no está descontrolado. O lo bueno es de que no ha hecho síntomas. A veces están con 200, pero se sienten tranquilos. Lo bueno es que no ha hecho síntomas. Lo bueno es que no ha necesitado hospitalizarse. Lo bueno es de que tiene tratamiento. Eso sí, o sea, tienen que dar la mala noticia, pero dar una esperanza, ¿no? Lo bueno es que tiene tratamiento. Lo bueno es que no es grave. Esa glucosa no está terrible. Esa es una frase mía. ¿No? La glucosa, o sea, que están en 300. Pues esa glucosa no es terrible porque yo he visto hasta 1700, ¿no? O sea, no está, ¿no? Entonces, como que le tienes que dar un poco también de tranquilidad, porque si tú le dices, pucha, señor, es diabético, uy, no, ya fuiste, ya, te vas a quedar ciego, si no te cuidas te vas a quedar ciego, te van a amputar la pierna, vas a tener que dializar, o sea, ¿por qué dices eso? Entonces, esas cosas tú debes evitar, ¿ya? Porque también es una falta de respeto hablarle a un paciente, pucha, señor, no, se va a morir. Uy, no, señor, si no se cuida se va a morir. A mí particularmente no me gusta decir eso. Muy pocas veces he dicho, si no se cuida, puede hacer un coma y puede morir. Así más bonito, ¿no? Más bonito digo la cosa trágica, ¿no? Entonces, y tampoco decir, ay, señor, pero eso no es una cosa grave, o sea, usted nada más sigue con su vida normal, tampoco, ¿no? O que le diga al paciente a ustedes, ¿saben qué? Estoy triste porque estoy con diabetes, entonces tú no les vas a decir, ay, señor, no es para tanto, ¿no? No minimice sus sentimientos, sino hay que decirle algo bonito, ¿no? Hay que decirle, bueno, es normal que usted se sienta triste, es parte de la adaptación, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces tú ya lo puedes ayudar, pero es muy importante, y eso por eso les digo mucho a ustedes, que se sepan bien los criterios, porque hay personas que no creen que son diabéticos y van y buscan a otro médico. A mí me ha venido varias veces gente que dice, no, me han dicho que soy diabético, y que al final aceptan el diagnóstico cuando se lo explicas bonito, porque tienes, y ahora vamos a ver, tienes que ayudarle a racionalizar también su diagnóstico. Ahora, ¿cuáles son las reacciones emocionales tras un diagnóstico? Esto es tanto para la diabetes como para cuando tienes una mala noticia en general, ¿no? Primero la negación, ¿no? Estas etapas que les voy a decir no es que vayan en un orden, ¿ah? Por si acaso, ¿ya? Pero en primer lugar tenemos la negación, ¿no? Que es una reacción habitual, incredulidad, buscan otros profesionales que le digan que no es cierto, ¿no? Entonces dicen, no, esto no puede estar pasando, se equivocó el laboratorio, he comido, lo que pasa es que antes del examen comí un montón de dulce, me zampé un panetón, no, o sea, está mal. Entonces, en este caso de la negación, ya, va a haber una negación, ¿no? Igual que cuando te dan una mala noticia, ¿no? Jalaste el examen, no puede ser, igualito, ¿ya? Entonces, como ejemplo de negación, tenemos a Shakira con su canción Te Felicito, ¿no? Ahí estaba como que medio en negación. Bueno, es lo que yo creo, no sé, ya veremos sus otras canciones. De ahí tenemos la rebeldía. La rebeldía es una expresión de rabia o agresividad ante lo que ocurre y se busca un culpable. Entonces dice, ¿por qué a mí? ¿Cómo es posible? En mi familia nadie es diabético. ¿Por qué el médico no se dio cuenta? ¿Por qué no me avisaron antes? Entonces, esa es la rebeldía. La disociación es cuando el paciente piensa que hasta el diagnóstico todo era posible y después sus planes a futuro se rompen, ¿no?
y temor porque el diabetes le impida cumplir sus metas, ¿no? Entonces algunos dicen, no, no podré ser piloto, ¿no? Aunque eso no está en sus proyectos, pero dicen, no, no voy a poder ser piloto, no voy a poder, no sé, hacer parapente, qué sé yo, ¿no? Entonces empieza, o sea, hay un punto de quiebre cuando le hacen el diagnóstico y ya piensan que no va a poder hacer otras cosas. Entonces, y como expresión de rebeldía o ira o cólera o ansiedad, pues tenemos esta super canción de la gran Shakira, ¿no? Esa que con Bizarrap, canción sasa, de verdad, Shakira, yo a ti te rezo. Ahora, en lo cuanto es tristeza, depresión, es el pensamiento en el que está centrado en lo que se ha perdido. Y la actitud del médico debe tratar de ser empático, una palabra que se utiliza mucho últimamente, ¿no? Comprender los sentimientos, lo que les decía, no minimizarlo. Y de ahí viene la negociación, que el paciente empieza a aceptar su nuevo estado, establece condiciones, ¿no? Y establece condiciones. Por ejemplo, ¿no? Viene a la consulta y está con sed, orina mucho, bajo de peso, y le digo, ¿sabe qué, señor o señora? Le vamos a dejar insulina. No, no quiere insulina, que eso es terminal. Entonces, tú le puedes decir, ¿sabe qué? ¿Qué le parece? Otra opción podría ser, yo le recomiendo insulina, pero si usted no desea la insulina, no lo puedo obligar, le puedo dejar pastillas, pero le voy avisando que no va a ser tan rápido como la insulina. Y ahí ya te dice, doctora, pero ¿y si la insulina la uso solo 15 días o una semana? Entonces ya empezamos a transar, ¿no? Entonces, eso también en parte de la negociación, en lo que tú puedas, atrácale, ¿no? Al paciente, ¿no? Yo, por ejemplo, le digo, le voy a dejar insulina, la insulina, le digo, te va a mejorar esto, 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 y el lapicero se va a poder poner la insulina solo, bla, 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 y se va a poder quedar con, y solamente 15 días, a veces les digo 15 días, ¿no? Les pongo una fecha. Entonces ya cuando les pongo una fecha, como que eso los tranquiliza un poco más. Y a veces cuando llega la fecha en que teóricamente tengo que cambiarles a pastillas, me dicen, no, doctora, con la insulina me siento súper bien, ¿no? Ya quiero quedarme con insulina. Entonces, bueno, ¿ya? Entonces, como ejemplo de lo que es la tristeza y la depresión, pues tenemos esta canción también de Shakira, que es Monotonía. ¿Han visto cuánta tristeza expresa en esa canción ahí con su hueco en el pecho que le rompieron su cocoro? Ahí está Shakira. Adaptación. La adaptación es el paciente y la familia se dan cuenta que se puede seguir viviendo con diabetes. O sea, te han dicho lo peor, te han dado la peor noticia, pero has sabido sobrellevar la situación y dices, sí, puedo seguir adelante, ¿no? Y como les comentaba, estas frases no pueden producirse igual en todos los casos. Algunas pueden variar en orden, puede haber una que esté ausente. Hay pacientes que de la negación pasan directo a la adaptación, ¿no? Y también puede haber una asincronía entre la adaptación del paciente y la adaptación de la familia. Y como ejemplo de la adaptación, pues tenemos a la gran Miley Cyrus con su canción Flowers, en la cual ella demuestra que ya superó el dolor de la pérdida de su matrimonio y está empoderada, ¿no? Entonces, ahí está. Les pongo las canciones para que no se olviden, porque no voy a preguntar la canción, pero sí voy a preguntar cuáles son las fases, ¿no? En el examen. Ahora, cuando nosotros tenemos niños, ¿no? Entonces, cuando tenemos hijos, ¿qué rol tienen los padres, ¿no? En la infancia, pues obviamente totalmente dependiente de los padres, ¿no? En la pubertad, ¿no? Ya son una guía y el paciente diabético comienza a autorresponsabilizarse. En la adolescencia ya los padres son un soporte, un apoyo, y el adolescente ya va adquiriendo protagonismo sobre su propia vida. Y en la adultez, pues los padres ya pasamos a ser observadores y consejeros y el paciente ya es un responsable absoluto de su salud. Ahora, los conocimientos y creencias también afectan el resultado del tratamiento, pero también lo contrario, y dependen de la educación y las indicaciones que el individuo recibe. Entonces, una de las cosas que tienen que procurar es de que el paciente, o sea, les va a preguntar hasta ustedes las cosas más alucinantes y no se vayan a burlar. O sea, hay pacientes que me han preguntado, doctora, me han dicho de este producto, o me han dicho, o una paciente que me dijo que le habían recetado gorgojos, ¿no? Para que coma gorgojos, 3 gorgojos en la mañana, 3 gorgojos en la tarde, 3 gorgojos en la noche. O sea, cuando me dijo eso, o sea, me daba ganas de decirle, o sea, va a dejar la medicina por los gorgojos, daba ganas, ¿no? Así como ese meme de Batman y Robin que le da un
una cachetada en la cara, igualito me daba ganas, pero le digo, no, es que eso, entonces ya te pones ahí un poco más formal y dices, es que eso no tiene evidencia científica, eso no va a funcionar de plano, o sea, ya le tienes que decir, pero no le vas a decir, ay, señor o señora, no sea bruto, pues, ¿cómo va a decir eso? No, pues, o sea, tú tienes que también respetar. Acá en Perú, muchas personas todavía confían en la medicina natural y me dicen, ¿sabe qué, doctora? Estoy, y a veces me dicen, doctora, yo estoy bien con la pastilla que usted me ha dado, pero he mejorado porque estoy tomando agua de canela, o estoy tomando agua de Jamaica, o estoy comiendo yacón. Yo sé que eso, sí que sé que el agua de canela, el agua de Jamaica, sí tienen sus propiedades que ayudan con la resistencia a la insulina, bla, 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 pero yo sé que más lo está ayudando a la pastilla. Pero le voy a decir, bueno, si le está yendo bien con eso, pues siga, ¿no? Entonces, tampoco minimizar, ¿no? O sea, porque es gente que tiene mucha fe en su agua de canela, en su yacón, en su, en el agua de Jamaica, etcétera. O sea, tienen mucha fe. Más lo que yo tengo, más, digamos, precaución es con los suplementos naturales, ¿no? Y les digo, ¿no? ¿Sabe qué? Que este suplemento hay uno que es Diabesin, Diabestat, no sé, unos suplementos que venden así en las naturistas, ¿no? Y les digo, ¿sabe qué? Mire, la verdad esto no tiene evidencia científica y es un gasto adicional y va a gastar su plata y esa plata la puede invertir de repente en comprar, no sé, un poco más de pollo, un poco más de verdura, un poco más de proteína o de repente comprar un medicamento mejor para su diabetes. O sea, ahí como que empiezas a transar, ¿no? Ahora, los profesionales de la salud son capaces de mejorar el control metabólico de los diabéticos siempre que en la medida que puedan cumplir, podamos transmitir de que el cumplimiento adecuado del tratamiento disminuye las complicaciones, porque realmente lo que más miedo tienen los pacientes es las complicaciones, y ayudarles a superar las barreras que perciben del tratamiento, proporcionándole normas que faciliten la flexibilidad y adecuación. O sea, por ejemplo, yo les comento, hace muchos años yo tenía una paciente que era diabética y necesitaba usar insulina y no se controlaba. Entonces, ella usaba insulina, le habían dejado insulina NPH en la mañana y en la noche. Entonces, cuando viene conmigo, le digo, señora, ¿usted a qué se dedica? Y me dice, yo trabajo en el mercado, en la parada. Yo entro a trabajar a las 3 de la mañana. Yo salgo de mi casa a las 3, no desayuno, recién a las 8 de la mañana desayuno, ¿no? Lo que hay en el mercado, que es el desayuno, pues que el pan, que no sé qué. Y acabo mi trabajo a las 12 y de ahí me voy a mi casa. Yo estoy llegando a mi casa a la 1 y a las 7 me voy a dormir. Entonces, con toda esa historia, yo decía, pero ¿y en qué momento se coloca la insulina? Entonces, o se colocaba tarde o se colocaba a las 3 de la mañana y te quedaba y hacía hipoglicemias. En la noche ya no, o se colocaba llegando en la tarde a su casa y en la noche ya a las 7 ya no se colocaba. O sea, por eso no controlaba. Entonces, lo que hice, le dije, mire, vamos a usar otra insulina. Entonces, le dejé la insulina glargina, que se usa una vez al día. Entonces le dije, ya, se va a colocar la glargina a la hora de almuerzo, a la hora que regresa a su casa. Entonces, cuando se empezó a colocar la glargina, hice su cálculo de dosis, se empezó a colocar la glargina a la hora del almuerzo. Y con eso empezó a controlar. Entonces, también ahí uno tiene que preguntarle, no, tú no le vas a decir al paciente, ay, no, tiene que comer más proteína. Tú dirás, ¿cuánto ganará el paciente, no? ¿No? De repente solamente le alcanza, si te dice, ¿sabe qué? No me alcanza para comprar pollo, bueno, y le alcanza para comprar huevo, de repente le alcanza para comprar pescado, o sea, ya más o menos tú puedes ayudarle a eso, compre más verdura, bajar la cantidad de frutas. Hay pacientes que te dicen, doctora, yo trabajo de 7 de la mañana a 10 de la noche, soy chofer de ómnibus, qué sé yo. Y yo como en el transcurso del día, yo estoy comiendo lo que me venden yo como menú. Entonces ya con eso como que tú tienes que tratar de adaptar el tratamiento al estilo de vida del paciente. Ahora, también que a los pacientes hay que decirles que las complicaciones pueden ser reducidas con pequeñas mejoras en el control, ¿no? Y eso es verdad, ¿no? Incluso yo les digo a los pacientes, pequeñas pérdidas de peso hacen grandes cambios metabólicos, ¿no? Entonces, y los pacientes cuando ven sus resultados, pues se dan cuenta que sí. Y hay que ponerse del lado del paciente, ¿no? Trabajando la empatía y evitando, disminuyendo el juicio negativo sobre la conducta del paciente. O sea, te dice,
doctora, me ha subido la glucosa, es que me comí panetón por Navidad. Entonces tú le dices, ay, señora, ¿acaso se quiere morir? ¿Por qué come panetón? No, pues, dice, ya. Entonces le dice, ya comió panetón, sí. Ya, ¿queda panetón en su casa? Sí. Y regala el panetón, ya no come panetón, ya acabó la Navidad hasta diciembre de este año. Y ya. Entonces, no es tampoco decirle, dándole eh, comentarios negativos, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Entonces, ahora, una característica que diferencia la diabetes de varias enfermedades crónicas es que el paciente adopte un papel activo en el autocuidado, ¿no? Y, y eso también nos tenemos que ayudar para que el paciente pueda, nos informe sus sentimientos de preocupación, de rabia, y ayudarlos a motivarse para que vayan con el autocuidado, ¿ya? Un ratito. Ya. Entonces, vamos a ver. La salud mental y la depresión también está relacionado con errores en la valoración de la percepción del control. Por eso los pacientes depresivos valoran más de favorable su control de enfermedad y la mejora de la calidad de vida de los pacientes con diabetes a través de procedimientos de intervención psicológica ha demostrado su utilidad y eficacia en trastornos relacionados con medicina de comportamiento. Ahora, también hay que ver qué tipo de paciente tenemos, ¿no? Si tienes un paciente esquizofrénico, ¿cómo le controlas la diabetes? Ese es un reto, es una parte, es difícil, ¿no? Si tienes un paciente con algún tipo de trastorno cognitivo, ¿no? Tienes que ver cómo adaptas el tratamiento. Si tienes un viejito que vive solo, ¿cómo le adaptas la medicación? Entonces, todos esos detalles también tienes que tomar en cuenta. Y listo. Entonces, ese es por si acaso si desean la bibliografía. Y hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran saber? Están ahí, ¿no? Yo imagino que están ahí jugando Fortnite o algo de eso. No, Porque no los doctora, aquí puedo. estamos. Ah, ya. Sí, 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 están jugando Fortnite. Aquí No. estamos. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Ahora vamos a ir avanzando, porque las clases las he tratado de hacer no tan largas, ¿ya? Entonces, para poder avanzar, porque ustedes están cansados y pues yo también un poco, ¿no? Porque tengo hijos, pues, y son dos, y tienen 3 años los dos, son mellizos de 3 años. Cansan, pues. Ahorita mi hijo está que golpea la puerta. Mamá, mamá, quiero entrar. Entonces, también eso me estresa un poco. Entonces, vamos a ver lo que es diabetes mellitus y cáncer. Voy a compartir la pantalla. Compartir pantalla. Ok. Entonces, ya, ahí está. Entonces, ven ahí, ¿no? Sí, Sí, ya. doctora, sí se ve. Se ve. Ya, ya. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver diabetes mellitus y cáncer. ¿Qué relación tiene la diabetes con el cáncer? Bueno, se ve, la evidencia epidemiológica sugiere que las personas con diabetes están en riesgo de padecer múltiples formas de cáncer. ¿Y por qué? Porque la diabetes y el cáncer comparten varios factores de riesgo. Los metaanálisis muestran que algunos cánceres se desarrollan más comúnmente, mientras el cáncer de próstata, por ejemplo, es menos frecuente en pacientes con diabetes. Los riesgos relativos para diabéticos son mayores, ¿no? Mayores de 2. Ustedes ya saben que riesgo relativo, si es más de 1, es que hay relación, y si es menos de 1, es que es factor protector. Entonces, los riesgos relativos para diabéticos son mayores para cáncer de hígado, páncreas, endometrio, y son menores para el cáncer de colon, recto, mama y vejiga. Desde que la insulina es producida por la célula beta del páncreas y luego transportada por la vena porta al hígado, tanto el hígado como el páncreas están expuestos a altas dosis de insulina endógena. Ahora, los factores relacionados a la diabetes incluyen hígado graso no alcohólico, esteatosis, esteatohepatitis no alcohólica, cirrosis. Entonces, si ustedes saben que la cirrosis aumenta el riesgo de un cáncer de hígado. Entonces, eso ya lo saben. Pero, ¿cuál es la causa? Pues, hay causas de cirrosis. Una de las causas de cirrosis, obviamente, es el alcohol. Es una causa recontra conocida, ¿no? Pero otra causa
también que es más frecuente, es el hígado graso. Y el hígado graso como consecuencia de los malos hábitos de alimentación, la obesidad, el sobrepeso, el aumento de la grasa abdominal. Y ustedes ya conversamos que el aumento de la grasa abdominal aumentaba la resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina aumenta los valores de insulina circulante en sangre. Y la insulina es una hormona anabólica, o sea, una hormona que te hace crecer las cosas, ¿no? Por ponerlo en sencillo, ¿no? Entonces, tenemos, y a veces ustedes van a ver que los pacientes con diabetes o los pacientes con obesidad tienen elevación de las transaminasas, y eso es un indicador de la esteatosis, de la esteatohepatitis alcohólica. Se ha encontrado también una asociación positiva entre diabetes y riesgo de cáncer de páncreas cuando el diagnóstico de diabetes precede al de cáncer por lo menos 5 años. Y solo para el cáncer prostático, la diabetes asociada implica menor riesgo. Y ahí pueden estar involucrados algunos factores como los niveles bajos de testosterona, ¿no? Aunque los niveles circulantes de testosterona no han sido asociados de manera consistente a la incidencia de cáncer de próstata, pero tienen que tener en cuenta que los pacientes con diabetes pueden tener un hipogonadismo secundario a la diabetes y eso pues disminuye sus valores de testosterona. Ahora, ¿qué factores de riesgo son comunes para el diabetes y el cáncer? La edad, obviamente, ¿no? La edad en mujeres, perdón, la edad adultos, sexo, o sea, hay cánceres obviamente de mujeres, obviamente en varones, ¿no? Y comunes, y la etnia, ¿no? La etnia, los afroamericanos tienen mayor riesgo de morir por cáncer que otras etnias. Entre los factores modificables tenemos el sobrepeso, obesidad y cambios en el peso. Y ahí hay cánceres asociados, por ejemplo, el de mama en mujeres posmenopáusicas, el cáncer de colon, el cáncer de recto, el cáncer de endometrio. La hiperplasia endometrial es algo que se encuentra comúnmente en mujeres con obesidad. Entonces, por eso cuando en ginecología, cuando ustedes lleven ginecología, cuando haya un caso de hiperplasia endometrial, generalmente el colega de gineco la manda endocrino, porque dice acá hay un problema de resistencia a la insulina, de diabetes, de prediabetes. También más riesgo de cáncer de páncreas, más riesgo de adenocarcinoma de esófago, riñón, vejiga e hígado. En próstata, la obesidad aumenta la mortalidad en cáncer de próstata, ¿ya? La incidencia era otra historia. Eso lo vimos en la diapositiva anterior. Ahora, la dieta. La dieta baja en carnes rojas y procesadas y alta en vegetales, frutas, granos, productos integrales, tiene menor riesgo a otro tipo de cáncer. Obviamente, si comes alto en carbohidratos simples, alto en carnes procesadas, entonces lógicamente tu riesgo de cáncer va a ser aumentado. Dietas bajas en carnes rojas y procesadas, pero altas en ácidos grasos monoinsaturados, frutas, vegetales, granos enteros. O sea, cuando granos enteros es granos integrales, como el pan integral unión, ¿no? Van a proteger contra la diabetes, probablemente por mejoras en la sensibilidad a la insulina. Y las dietas bajas en carbohidratos se asocian a pérdida de peso y mejora de la insulinoresistencia. Entonces, acá la cuestión es la resistencia a la insulina. Ese es el punto crítico que comparte la diabetes y el cáncer. Acá estamos hablando de diabetes tipo 2, obviamente, ¿no? Porque si les comenté que más de lo que íbamos a hablar era diabetes tipo 2, porque la causa de la diabetes tipo 2, la patología está en la resistencia a la insulina. Ahora, la actividad física también, más actividad física asociado con un menor riesgo de cáncer de colon, cáncer de mama en la posmenopausia y de endometrio. ¿Por qué? Porque si haces actividad física disminuyes la resistencia a la insulina. Y 30 minutos diarios de ejercicio moderado reduce el riesgo entre 25 y 36% de desarrollar diabetes, ¿no? Lo que les dicen, régimen de alimentación y actividad física. Otro factor, el cigarro, ¿no? El cigarro abarca el 71% de todas las muertes relacionadas a cánceres de vías respiratorias, ¿no? Pero también hay otros cánceres, ¿no? La laringe, vejiga, riñón, páncreas, leucemia. El cigarro es una de las cosas, creo que es la peor cosa que existe en cuestiones de salud y que debería ser no penado, pero sí controlado, porque
el cáncer, o sea, el cigarro, muy aparte del cáncer, te recontra multiplica el riesgo cardiovascular, la retinopatía y otras complicaciones de la diabetes. El cigarro te daña las arterias. Y la realidad es que cuando, por ejemplo, en salud, si el paciente fuma, cardiovascular va a considerar mucho si es que es tributario de un procedimiento o no. Si el paciente es fumador y le tienen que hacer un bypass aortofemoral, por ejemplo, por una necrosis de miembros inferiores, realmente no le van a hacer. Y por dos razones. La primera, porque la arteria está hasta las patas, o sea, van a suturar y la arteria no va a cicatrizar bien, eso es uno. Y aparte porque se va a obstruir después, porque la arteria está, la íntima de la arteria está tan dañada, ¿no? Que se va a obstruir. Y segundo, porque en salud, que salud tú pagas, o sea, no, tú no pagas el seguro, lo paga tu empleador, ¿ya? Pero todo lo que es cateterismo, todo lo que es cardiovascular son especialidades muy caras. Entonces, uno a veces, cuando ustedes hagan sus rotaciones, ustedes están rotando, van a rotar tanto en MINSA como en salud, se van a dar cuenta que en cuestión de tratamiento hay una diferencia abismal, ¿no? Porque mientras en MINSA todavía los pacientes pagan algo por su tratamiento, en salud no. En salud tú llegas, tienen que hacer lo que tengan que hacer contigo y te vas de alta y no tienes que pasar por caja. Pero ¿cuánto cuesta? O sea, acá ustedes que van a llevar un curso de auditoría o algo de eso o relacionado, ¿cuánto cuesta un diabético, no? ¿Cuánto cuesta un diabético que se infarta y encima que fuma, ¿no? Un cateterismo cardíaco en la calle con colocación de stent en una clínica privada no te baja de los 40.000 soles. Yo tuve un paciente que le dio más piña el señor, tenía su seguro, y, y se infarta en la puerta de la clínica internacional. Así, estaba pasando por la clínica y en eso le vino el infarto, se desmayó, lo metieron a la clínica y vieron que se estaba infartando y al toque lo metieron, le hicieron el cateterismo, firmó todo lo que tenía que firmar y salió con una cuenta de 100.000 soles de la clínica internacional. Entonces, entonces el señor me decía, ay, ¿por qué no me infarté frente a la Almenara? Me dice, ¿por qué me tuve que infartar ahí? Entonces, son pacientes que de repente un paciente que es privado, o sea, el seguro, bueno, pues te va a cubrir porque fumas, ¿no? Pero en el salud no, pues ahí se cuidan los recursos, ¿no? Entonces ahí tú ya la piensas, ¿no? Voy a gastar el stent en este paciente que no lo va a cuidar, voy a gastar el catéter en este paciente. O sea, tú ya empiezas ahí como que a pensar, ¿ah? Ahora, ¿cuáles son los posibles enlaces biológicos entre diabetes y riesgo de cáncer? Primero, el eje insulina-IGF-1. La mayoría de células cancerígenas van a expresar receptores de insulina e IGF-1. IGF-1 es factor de crecimiento insulínico, estimulado por la insulina. ¿Mm? La isoforma A del receptor de insulina es expresada comúnmente. Y esta isoforma del receptor A puede estimular la mitogénesis estimulada por insulina, aún en células deficientes de insulina. Además de sus funciones metabólicas, el receptor de insulina es capaz de estimular la proliferación celular y la metástasis. Y es posible que el hiperinsulinismo pueda promover la carcinogénesis indirectamente a través de sus efectos sobre el IGF-BP1 y el IGF-BP2, con resultantes en los niveles elevados de IGF-1. Entonces, la resistencia a la insulina puede contribuir a que haya mayores niveles más elevados de IGF-1 y el IGF-1, que es hormona de crecimiento, factor de crecimiento insulínico, va a hacer que crezca cualquier tumor, cualquier célula maligna. También el IGF-1 tiene una actividad mitogénica y antiapoptótica mucho mayor que la insulina y puede actuar como estímulo de células preneoplásicas y neoplásicas que expresan receptores de IGF-1 o híbridos. Los tumores comúnmente sobreexpresan estos receptores y varias líneas celulares cancerosas muestran responder a la acción mitogénica en concentraciones fisiológicas de IGF-1. Como ustedes ven, la resistencia a la insulina tiene mucho que ver en la carcinogénesis. Y por eso, como hay algunos cánceres, como por ejemplo en cáncer de endometrio, la metformina también está metida ahí de tratamiento.
¿Por qué? Porque tenemos que mejorar la resistencia a la insulina. Entre comillas, la resistencia a la insulina alimenta un cáncer. Le quitamos la resistencia a la insulina al paciente y el cáncer debería mejorar o por lo menos no progresar. Ahora, el exceso de insulina circulante también tiene efectos indirectos en la reducción de la síntesis hepática y niveles circulantes de la sex hormone binding protein, lo que lleva a un aumento del estrógeno biodisponible en hombres y mujeres y aumenta la testosterona libre en mujeres, pero no en hombres. ¿A qué se refiere esto? Si tú tienes la sex hormone binding globulin, se une a la testosterona y al estrógeno. Si está unida a esa proteína, o sea, todo lo que son en hormonas fracciones libres son las fracciones biológicamente activas. Si están unidas a proteínas, no tienen actividad biológica. Digamos que son un depósito para que cuando tu cuerpo necesite, lo liberes de esa proteína. Es una manera de decir. Entonces, si tú, si tú tienes más fracción de hormona libre cuando tienes disminución de los niveles de sex hormone binding globulin, entonces va a aumentar los esteroides sexuales y esto va a ser un riesgo más alto de cáncer de mama, de endometrio y posiblemente de otros cánceres similares. Ahora, hay una hipótesis que es la hipótesis de Warburg sobre la hiperglicemia, en la que dice que hay cánceres que dependen de la glicólisis para obtener energía, creando un gran requerimiento de glucosa, ¿no? La adicción a la glucosa, ya que la generación de ATP por glicólisis requiere más glucosa que la fosforilación oxidativa. Y la posibilidad de que una hiperglicemia no controlada facilite la proliferación neoplásica es algo que tiene que controlarse, tiene que considerarse. Pero también en cualquier paciente que esté batallando con cualquier tipo de cáncer, una de las cosas que es más importante es el control de la glicemia. Eso siempre. Ahora, también ustedes se acuerdan que en la clase que les mencioné la vez pasada, el tejido adiposo es un órgano endocrino y produce ácidos grasos libres. Me refiero al tejido adiposo visceral. La grasa visceral es un órgano endocrino y produce ácidos grasos libres, interleuquina 1, factor activador plasminógeno, adiponectina, lectina y factor de necrosis tumoral alfa. Pero cuando había un exceso de este tejido adiposo visceral, pues la adiponectina disminuía y eso aumentaba el riesgo cardiovascular. Y estos factores, la leptina, el factor de necrosis tumoral, pueden jugar un rol en la transformación maligna de las células. Ahora, ¿cómo manejamos la diabetes en un paciente con cáncer? ¿No? Ahí tenemos varias cosas. Mire, no todos los pacientes con diabetes, o sea, no todos los pacientes con cáncer ya vienen con una diabetes, ¿no? A veces la diabetes se instaura en el camino, ¿no? Entonces, tenemos varios tipos de mecanismos, ¿no? Por ejemplo, pacientes que están recibiendo corticosteroides, ¿no? Como parte de su tratamiento de cáncer, van a tener un aumento de la resistencia a la insulina. Y, obviamente, si quitas el medicamento, va a mejorar, ¿no? Y acá podemos usar todo tipo de antidiabéticos orales, ¿no? Ahora, si tenemos este otro tipo de fármacos, ¿no? También resistencia a la insulina, ¿no? También si tenemos, por ejemplo, pacientes que tienen cáncer de páncreas. Y en el cáncer de páncreas vamos a tener, por el mismo cáncer, una destrucción de las células pancreáticas, ¿no? Y cuando tenemos esto, obviamente, si hay destrucción de células pancreáticas por el mismo cáncer de páncreas o por la resección del cáncer de páncreas, que es válido también en una pancreatitis cuando operan y sacan parte del páncreas, entonces esto ya nos indica que pues, el paciente va a tener un problema más grande, que es el de la secreción de insulina. Entonces acá vamos a tener que darle insulina. Pero también otra cosa. Usualmente cuando tenemos un paciente con cáncer pancreático no resecable avanzado, ya son pacientes que no van a poder comer, van a tener dolor, eh, van a vomitar, incluso si están con tratamiento, pues no van a tener una buena alimentación. Entonces, eso también nos indica que hay medicamentos que debemos evitar. Hay medicamentos que debemos evitar porque pueden hacerlo bajar de peso, son poca intolerancia gástrica, etc. Entonces, en este tipo de casos donde hay un gran autoconsumo, o sea, el paciente no come y depende de su músculo y su grasa para sobrevivir, entonces ahí nos apoyamos con la insulina.
¿no? Obviamente, si al paciente le hemos resecado un tumor, pues también, ¿no? La insulina, ¿no? Y también en algunos productos para el cáncer, ¿no? Cuando hay una destrucción autoinmune de la célula beta, pues insulina. Ahora, esto de la insulina y las pastillas es muy variable porque depende cómo te llega el paciente en ese momento, qué tan controlado está, cómo está su alimentación, cómo está su peso. Son variables, cómo está su sistema digestivo. ¿Tiene estómago? ¿No tiene estómago? De repente le han sacado el estómago por un cáncer gástrico. Entonces ahí como que ya tú ahí empiezas a plantear qué tipo de medicamento sería el mejor. Ahora, ¿qué opciones terapéuticas tenemos? Bueno, entre las biguanidas tenemos la metformina, ¿no? La metformina es nuestro caballito de batalla siempre en endocrinología, ¿no? Es, ¿Qué ventajas tiene? Que es barato, sí, es barato, es creo el medicamento para la diabetes más barato. El precio varía si lo compras de marca, si lo compras genérico, etc. ¿Cuáles son las desventajas? Molestias digestivas. Eso es el efecto secundario más común de la metformina. Gases, cólicos, diarreas, ¿no? Entonces, si tienes un paciente que es disminución del apetito, también te puede bajar el apetito. Entonces, si tienes un paciente muy comprometido en su estado general, la metformina no va a ser tu mejor opción. Y también está contraindicado en falla renal, ¿no? Entonces también, ¿no? En falla hepática severa también y en falla cardíaca severa también hay que considerar evitar. Las sulfonilurias. Las sulfonilurias ahí tenemos la glibenclamida, ¿no? Aquí pues no aparece glibenclamida porque ya en esta bibliografía pues, ya no se usa, ya no se usa glibenclamida. Entonces, no tenemos glimepirida. Es de alta potencia, sí. Es bastante bien tolerado en cuestión digestiva, sí. Pero, siempre hay un pero, un alto riesgo de hipoglicemia. Si tenemos un paciente que no come y le damos glibenclamida, lo vamos a causar una hipoglicemia. También en pacientes que tienen cierto grado de insuficiencia renal, obviamente la sulfoniluria se va a acumular más. Y también en pacientes, acá por ejemplo las sulfonilurias trato de evitarlas en adultos mayores porque ellos tienen un riesgo muy alto de hipoglicemia. Los inhibidores del DPP4, ¿no? Que tenemos ahí la sitagliptina, la linagliptina y la vidagliptina. Tienen pocos efectos adversos porque realmente son bien tolerados a nivel digestivo. El único problema es la baja potencia. O sea, es un medicamento que funciona cuando no están terriblemente descontrolados. Los análogos del GLP-1, ¿no? Ahí tenemos la exenatide, la liraglutida, la dulaglutida, que eso sí hay en el mercado. Tienen, y próximamente va a venir la semaglutida, ¿no? Estos de acá tienen la gran particularidad de que te bajan el apetito. La semaglutida es el fármaco que se espera que venga, porque ese fármaco ha demostrado, muy aparte que es para la diabetes, de que te puede provocar pérdidas de peso como si te hubieras hecho una cirugía bariátrica, ¿no? Entonces, eso por ese lado va. ¿Qué ventaja tiene? Alta potencia. Eso, ni dudarlo. Desventajas. Hay que inyectarlo, pero bueno, tampoco es una cosa trágica porque viene en un lapicero y le colocas una agujita bien delgadita que prácticamente le hincada ni se va a sentir. Puede haber casos de pancreatitis, no es muy claro, pero sí el que yo creo que es el más grande, digamos, limitante es el económico, porque es un producto caro. La dulaglutida, la caja por 2 lapiceros, que 2 lapiceros te duran 2 semanas, te sale más o menos 400 soles. La liraglutida, cada lapicero te sale entre 250 y 280 soles. Entonces, y la liraglutida tú puedes requerir de 1 a 3 lapiceros por mes. Entonces, el costo. Ahora, otro tipo de fármacos, la tiazolidinediona, que es la pioglitazona, que todavía se encuentra en el mercado, tiene alta potencia, pero tiene un inicio lento en lo que es su acción, puede causar edema y carga de volumen. Por eso no se recomienda en pacientes que tienen, pues, por ejemplo, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, ¿no? Hay un riesgo incrementado de fracturas también con este producto y es debatible si hay un riesgo aumentado de cáncer de vejiga. Ahora, los otros
Los inhibidores del SGLT2, que son de mis medicamentos favoritos, tenemos la canaglifosina, dapaglifosina y empaglifosina. Acá en el Perú tenemos dapaglifosina y empaglifosina. Eso es lo que, en canaglifosina en el laboratorio Johnson ya no lo veo. Ventaja, alta potencia. Es un medicamento con muy alta potencia. Es un medicamento que en la práctica, pacientes que yo he tenido que tomaban 4 glibenclamidas y 3 metforminas al día, asociando empaglifosina o dapaglifosina con metformina, controlaron y no requirieron insulina. Yo lo considero un medicamento que es un paso previo a la insulina, si lo puedes administrar, y también un medicamento que ayuda mucho en pacientes usuarios de insulina, porque disminuye sus requerimientos. O sea, como digo, es de mis fármacos favoritos, ¿no? Pero, siempre hay un pero, en todo hay un pero. Tiene un alto riesgo de deshidratación. ¿Por qué? Porque como es un medicamento que te produce una diuresis osmótica, pues te puedes deshidratar, ¿no? Aparte te hace perder peso, eso sí, ¿no? Tienes que monitorizar el peso. También tienes que tener la parte del cuidado de lo que es la función renal. Y como orinas azúcar, porque este medicamento hace que orines glucosa, vas a tener un riesgo de infecciones micóticas genitales, porque ustedes saben que en los genitales, tanto en varón o mujer, vive la cándida. Entonces, si tú le das azúcar a tu cándida, puedes provocar una infección, ¿no? Una vulvovaginitis o una balanitis, ¿no? Y aparte de eso, también hay un riesgo aumentado de infección urinaria. Entonces, también en pacientes inmunosuprimidos, como que hay que tener un poquito de cuidado con eso. Ahora, insulina, la insulina de larga acción y de acción corta, ¿no? El riesgo, pues, la hipoglicemia, ¿no? Los insulinas de larga acción, pues, requieren en general 1 o 2 dosis y las insulinas de acción corta o ultra corta requieren, pues, varias dosis, ¿no? Al día, depende, ¿no? Pero siempre el riesgo de la hipoglicemia. Ya cuando creo que ustedes tienen una clase de fármacos, ya creo que es con el doctor Sánchez, no me acuerdo, ahí van a hablar con más detalle esos medicamentos. Ahora, la metformina es la terapia más común, disminuye los niveles circulantes de glucosa e insulina. El mecanismo de acción primario es la disminución de la producción de glucosa, ¿no? Es un insulino sensibilizador, puede mejorar en algunos estudios que puede mejorar el pronóstico de cáncer, ¿no? Y se sugiere que la acción de la metformina en disminuir los niveles de insulina puede contribuir a su actividad antineoplásica, ¿no? Como les comenté, en algunos cánceres específicos, ¿no? Y la insulina, ¿no? La insulina que es el medicamento de opción, ¿no? En algunos pacientes. La insulina glargina hace unos años comentaron de que podía tener impacto en el riesgo de cáncer a través de su unión de los receptores IGF-1, pero no se ha demostrado hasta el momento, ¿no? Pero sí se vio que la insulina glargina tiene mayor afinidad y mayor potencia mistogénica con el receptor IGF-1, pero no hay nada concluyente. Por eso es que la insulina glargina, que es una de mis insulinas favoritas, todavía está en el mercado, ¿ya? Entonces, vamos a ver, porque si se hubiera encontrado en los estudios que de verdad sí se asociaba a mayor riesgo de cáncer, créanme que habría salido de mercado como tantos medicamentos. Había antes un medicamento que era para bajar de peso, que era muy bueno, que era la lorcacerina, pero salió un estudio, una alerta de la FDA que dijeron que la lorcacerina aumentaba el riesgo de no sé qué cáncer y ¡pum! Desapareció de todos los mercados. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Están allí mis vidas? ¿Están allí? Estamos, doctora. Sí, Estamos doctora. ahí, doctora. Así están. Ya. Entonces, vamos a pasar a la última clase, ¿ya? Para poder, pues... Doctora, una consultita. Sí. Cuando estaba hablando de la metformina, hablaba sobre las contraindicaciones o reacciones adversas, creo, Sí. gástricas, y en un paciente que, por ejemplo, tiene úlcera duodenal, Claro. no usaríamos la metformina. Claro, es que por sí a la metformina que te cause gastritis no se asocia tanto, pero sí que te da, pues, dispepsia, gases, diarreas. Entonces, si un paciente tiene una úlcera péptica, hasta que no le mejore la úlcera, yo no le daría la metformina, ¿no?
Porque, sí, porque le va a causar un disconfort gástrico, ¿no? En un estómago que ya está inflamado, ¿no? Ahora, hay otras cosas, ¿no? Incluso hay pacientes que la insulina tú la puedes usar en cualquier momento, ¿no? O sea, si tienes pacientes con tuberculosis, les han pasado insulina. Paciente que de plano te dice, ¿sabe qué, doctora? Yo estoy con una gastritis de la patada, me arde todo, cualquier medicamento me molesta, no puedo tomar metformina, todo me cae mal. Insulina. Y si no es tributario de insulina, análogo del GLP-1. ¿No? Entonces, tienes opciones, ¿no? Incluso, o sea, la insulina nosotros decimos lo vamos a usar, digamos, al final. Por eso es que los pacientes dicen, ay, no, si me ponen insulina es que soy terminal. No es que esté terminal, no hay diabetes terminal, ¿ya? Lo que pasa es que la insulinización, aquí en el Perú y en todo el mundo, somos muy tardones los endocrinólogos para insulinizar a los pacientes. Por X razones. Porque el paciente tiene miedo, porque el paciente no quiere, por cuestiones económicas, XXX. La insulinización es tardía. Entonces, pero también te pones a pensar y dices, bueno, hay criterios para iniciar insulina, pero tú dices, uy, por 5 unidades de insulina no se va a estar inyectando el paciente. O sea, 5 unidades de insulina es poquitito. O sea, también tú dices, bueno, que se ponga un poco más de cantidad para que valga la pena linkada, ¿no? O sea, tú también tienes ahí tu manera de indicar, ¿no? De pensar. Pero en el caso, pues, pacientes que no toleran vía oral, ¿no? Nada de vía oral, entonces tú les puedes dar insulina o el análogo del GLP-1. Depende cuánta plata tengan, ¿no? Eso también. Y de lo que dispongas, ¿no? Para una insulina, por ejemplo, un lapicero de insulina glargina de la marca más económica, que es del laboratorio Lilly, está 54 soles el lapicero. Y el lapicero te puede durar 30 días, depende de la cantidad que te pongas, ¿no? Te puede durar 30 días, te puede durar 15 días, depende de la cantidad que te pongas. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Ya. Entonces, vamos a pasar a lo otro. Esta ya es la última parte, ¿ya? Y vamos a ver los exámenes auxiliares y procedimientos de utilidad en evaluación y seguimiento del paciente con diabetes mellitus tipo 1, 2 y otros. Entonces, el cuidado de la diabetes debe ser manejado por un equipo multidisciplinario. Va desde el médico, obviamente, de atención básica. Ojo, acá no están diciendo de frente al endocrinólogo. No. La diabetes es una enfermedad que debería ser manejada en nivel 1. O sea, diabético controlado, ¿no? Debería ser manejado en nivel 1. Diabético descontrolado, que ya requiere otras cosas más complejas, y ahí puede pasar a endocrino. El colega de medicina general muy bien puede manejar un diabético, ¿no? Pero acá necesitamos un equipo y a veces eso es lo que no tenemos. Y también tenemos la creencia de que acá, por lo menos acá en Perú es así, ¿no? Acá no se ha instaurado todavía el sistema de médico de familia y el médico de familia es el que decide, ¿no? O sea, acá de frente, me duele el estómago, al gastro, estoy con infección urinaria, al uro, estoy con exceso de peso, con endocrino. Entonces, lo ideal sería pues que todo eso lo maneje medicina familiar, pero a veces no se puede. Entonces, van los médicos, obviamente, subespecialistas, enfermeras, dietistas, especialistas en ejercicio, los farmacéuticos, dentistas, podiatras, profesionales de salud mental, o sea, de acuerdo a los requerimientos del paciente. Ahora, la evaluación médica, ¿no? En la visita inicial, o sea, primera vez en tu vida que el paciente viene. Primero, confirmar el diagnóstico y clasificar la diabetes. Eso es obvio, ¿no? Evaluar las complicaciones de la diabetes y potenciales condiciones que la acompañen, condiciones comórbidas. Señores diabéticos, sí. Ya. ¿Es hipertenso? Sí. ¿Tiene problemas de colesterol? Sí. ¿Se ha infartado antes? Sí. Ya. Revisar los tratamientos previos y controlar factores de riesgo en pacientes con diabetes establecida. Recuerden, el diabético es un paciente cardiovascular en potencia. Entonces, hay que ver factores de riesgo. Señor, ¿usted fuma? Señor, ¿ha controlado su presión? Señor, ¿está orinando con espuma? Señor, ¿está viendo bien? ¿No ve bien? ¿Ve borroso? ¿No? O como ese meme, escucho borroso, mamá, escucho borroso. Ya. También empezar a comprometer al paciente en un plan de cuidado y desarrollar un plan, ¿no? Estas recomendaciones son de la ADA, ¿no? Del Diabetes Care de este año, pero son recomendaciones que sí son similares a años anteriores, ¿no? Obviamente esto es lo ideal, lo que se recomienda, pero nosotros no contamos necesariamente con eso, ¿no? Yo les hablo de mi experiencia en un hospital de salud nivel 3. Hay endocrino, tenemos un área de medicina general,
que se encarga de los pacientes diabéticos, el programa de diabetes e hipertensión, que son pacientes que están dentro de todo bien controlados, los pueden manejar ellos sin ningún problema y son un gran apoyo para nosotros, ¿no? Pero si tengo un paciente con deterioro renal, tengo que mandarlo al Almenara a nefrología. Y Almenara, por lo menos, no digo, cuando digo Almenara, no digo mis colegas nefrólogos, no. Digo la central de referencias. A veces cuando nosotros mandamos un paciente, la idea es prevenir. Entonces, yo tengo que mandar al paciente cuando está con proteinuria, ¿no? Por lo menos, ¿no? Pero a veces me han contestado que la referencia a nefrología no procede porque tengo que mandar al paciente en estadio 4 y 5. O sea, estadio prediálisis o ya para diálisis. Entonces yo digo, entonces, ¿para qué, no? Yo digo, entonces, ¿cuál es el objetivo de prevenir? Porque incluso nefrología tiene su programa de salud renal, ¿no? De prevención. Entonces, esos son detallitos, ¿no? Si tengo, por ejemplo, el paciente que tiene una úlcera en el pie, tengo que mandarlo a pie diabético, pues no tengo de otra, porque en Grau no tengo lo que necesito para salvarle el pie, ¿no? Etcétera. Entonces, nutrición, que a veces no hay cita, entonces son detalles, ¿no? Que es lo ideal, pero no siempre lo podemos tener todo a la mano. Y ustedes cuando estén en su serum o estén trabajando, de repente en provincia se quedan un tiempo trabajando, qué sé yo, van a ver que no van a tener todo a la mano. Ahora, una visita de seguimiento debería incluir más componentes que la visita inicial, incluyendo la historia clínica de intervalo, o sea, qué ha pasado en el tiempo que no nos hemos visto, evaluación de la ingesta de medicación o intolerancia a efectos adversos al mismo medicamento, examen físico dirigido, ¿no? Doctora, se me están hinchando las piernas, evaluación de tiroides, ¿no? De las extremidades, también ver las metas de tratamiento, si el paciente ha llegado a su meta de glucosa, complicaciones, conductas de autocuidado, nutrición, la parte psicosocial, inmunizaciones u otro screening que sea necesario. El tratamiento en curso debería ser guiado por la evaluación de las complicaciones de la diabetes y toma de decisiones y hacer el riesgo cardiovascular, ¿no? Que debe ser evaluado usando las ecuaciones específicas para raza y sexo. Hay unas ecuaciones, el Framingham, que es recontra conocido, hay varias calculadoras, la calculadora de la Asociación Americana del Corazón, la calculadora europea, o sea, hay un montón de calculadoras para establecer el riesgo cardiovascular a 10 años, ¿ya? Y cuando tú haces tu calculadora, te sale tu recomendación, ¿no? Al final dice, se recomienda iniciar aspirina, se recomienda iniciar atorvastatina, y ahí te sale ya. Entonces, inmunizaciones, obviamente en niños y adultos, ¿no? Pero en niños ya tienen un paquete de vacunas, ¿no? La vacunación anual contra la influenza para todos los pacientes mayores de 6 meses, especialmente en aquellos con diabetes. La vacuna contra el neumococo en niños antes de los 2 años. En personas con diabetes también entre 2 y 64 años, también recibir la vacuna del neumococo. Y en mayores de 65 años, de todas maneras, su vacuna del neumococo. Ahora, y obviamente la vacuna del COVID, ¿no? Obviamente. Pero cuando hubo cuando se empezó esto con las vacunaciones del COVID, ahí se aprovechó también, venía el paciente a vacunarse del COVID, yo creo que fue con la tercera o cuarta dosis, y ahí le zampaban la influenza, y ahí le ponían la del neumococo, entonces salía con 3 vacunas, que se puede hacer, ¿ah? Puedes ponerte multivacunas, ¿ya? También la dosis de la vacuna de la hepatitis B, ¿no? En pacientes no vacunados, ¿no? Ya ustedes como médicos, pues sí tienen que vacunarse contra la hepatitis B si es que no tienen la vacuna, ¿no? Ahora, componentes de la evaluación médica, ¿no? Acá tenemos en la historia de diabetes las características del debut de la diabetes, ¿no? Cuántos años tenía, los síntomas, esto en la visita inicial, ¿no? La revisión de tratamientos previos y la frecuencia, causas y hospitalizaciones previas. Esto en la visita inicial, la historia familiar de diabetes, ¿no? En familiares de primer grado, ¿no? Y la historia de enfermedades autoinmunes, que eso es relevante en pacientitos que son diabético tipo 1, pero también en el diabético tipo 2, ¿no? Porque dicen, ay, no, mi mamá tuvo, no sé, pues lupus. Entonces, dices, ya, tengo que estar atento a eso, ¿no? En las visitas de seguimiento y en la visita anual, historia de intervalo, ¿no? Cambios en la historia médica, qué pasó, de repente en la familia, se dice, ay, doctora, ¿sabe qué? Mi primo y mi tío, ¿no? Se han infartado, por ejemplo. Entonces, son detalles en la historia familiar que son importantes de tener en cuenta. También
En la visita inicial tenemos que ver historia personal de complicaciones, ¿no? Complicaciones macrovascular, por ejemplo, infarto, microvascular, por ejemplo, enfermedad renal crónica, comorbilidades comunes, ¿no? Obesidad, apnea del sueño, ¿no? Si es que hay, el paciente tiene que tener conocimiento también de la hipoglicemia, ¿no? Y si le está ocurriendo la hipoglicemia, ¿no? ¿Cuántas veces le ocurre? Duración de los episodios. Por ejemplo, ayer me vino una viejita que en su último control estaba, que fue hace como un año, tenía una glicosilada en 5.3 y una glucosa en ayunas en 83. Y era una señora que, que había tenido un DCB, ¿no? Pero la hija me decía, la noto muy dormida, está muy poco activa. Entonces, ¿qué medicamento estaba usando? Estaba usando insulina, se estaba colocando 20 unidades. Entonces yo le dije, vamos a suspenderle la insulina hasta que me traigan los resultados, porque yo sospechaba que estaba haciendo hipoglicemias y como la señora no se comunicaba, entonces obviamente lo que le iba a pasar es que se iba a dormir, ¿no? Entonces esta parte, por ejemplo, y si hizo una hipoglicemia, cuánto le duró la hipoglicemia, cómo la resolvió, llegó a hospitalizarse o no. Esto de acá, presencia de hemoglobinopatías o anemia. Esta parte es importante porque eso lo comentamos la clase anterior, por el parámetro de control que es la hemoglobina glicosilada, ¿no? Entonces, esta paciente, por ejemplo, había tenido anemia, ¿no? Había estado hospitalizada y recibió transfusión. Ahorita su hemoglobina estaba en 9.5, pero con eso no puedo calcular o sea, la hemoglobina glicosilada no me iba a ayudar. Una hemoglobina actualizada, ¿no? Una hemoglobina glicosilada reciente, ¿no? No me iba a ayudar del todo, pero me iba a tener más o menos, me iba a dar una idea. Ahora, presión arterial elevada o lípidos anormales, ¿no? La última visita dental. Dental es una de las cosas que más nos olvidamos los endocrinólogos, porque existe la enfermedad periodontal del diabético, ¿ya? Entonces, que a los diabéticos que no están bien controlados se les caen los dientes, se les aflojan los dientes. Entonces, eso hay que tener también presente. Última evaluación de fondo de ojo y las visitas especialistas, ¿no? Esto lo vemos en la visita inicial, en los seguimientos también se ha visto algún especialista, siempre preguntamos de la hipoglicemia, y en la visita anual también. Ahora, en lo que es el estilo de vida, siempre tenemos que checar, tanto en la visita inicial como seguimiento y en la visita anual, los patrones de alimentación, ¿no? La actividad física y conductas al dormir y tabaco, alcohol y uso de sustancias. Acá nos recomiendan la visita inicial y la visita anual, pero también yo creo que en la visita de seguimiento, dependiendo del tipo de sustancia que esté consumiendo y la adicción que tenga. Ahora, la medicación y vacunas, ¿qué medicamento está tomando? ¿Cómo lo está tomando? Si lo está tolerando, eso siempre tienes que preguntar la tolerancia. Si está usando medicina alternativa o complementaria y la historia de vacunación, ¿no? Ahora, en el uso de tecnologías, bueno, acá pregúntale al paciente, ¿usted tiene alguna aplicación? ¿Usted tiene glucómetro? Bueno, la bomba de insulina acá en el Perú no tenemos, no sé, no hay, ¿no? Pero eso es, creo, a mi criterio, porque la bomba de insulina es más para diabéticos tipo 1, bueno, es para diabéticos tipo 1, no se usa en diabéticos tipo 2. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos pocos diabéticos tipo 1 en el Perú, pues que haya una empresa que te traiga las bombas de insulina, pues un poco difícil. De ahí, habilidades de autocontrol y comportamiento de la diabetes, ¿no? Condiciones psicosociales, ¿no? Hay que ver si el paciente está haciendo algún cuadro alimentario, de ansiedad, de depresión, y si tú ves que lo necesita, derivarlo al especialista. Identificar soportes sociales, que eso es sencillo porque usualmente los familiares vienen con el paciente, ¿no? Y evaluación por deterioro cognitivo. La diabetes se asocia a demencia, entonces eso también tienen que tener en cuenta. También acá ponen educación del autocuidado, ¿no? En otros países hay un educador en diabetes que te asigna, ¿no? Pero bueno, acá no tenemos. Tenemos educadores en diabetes, pero no trabajan en el sector público, por lo menos no en mi hospital. Y si el paciente, pero sí, hay pacientes que son bien empeñosos y entran y van a clases o van con nutrición, ¿no? Evaluación de habilidades de autocuidado y barreras, ¿no? Por ejemplo, el paciente necesita insulina, pero tiene no ve cómo le administras la insulina a un paciente que no puede cargar su insulina. Entonces ahí, por ejemplo, yo he tenido pacientes invidentes que les he dicho, ¿sabes qué? El lapicero de insulina,
que no veo el numerito de cuántas dosis, no hay problema. Va girando y cada clic que hace el lapicero es una unidad, cuente 20 clics, por ejemplo, ¿no? O sea, el lapicero de insulina está hecho a prueba de tontos, o sea, cualquiera lo puede usar, ¿no? O si no, que miren, sabe que, por ejemplo, ¿no? Hay viejitos que se hacen sus propias pastillitas, ¿no? Entonces yo trato en lo posible, si van a usar, por ejemplo, glimepirida, hay una marca X que las pastillas son en forma cuadrada. Entonces yo digo, prefiero darle esta que es la más potente en forma cuadradita para que la identifique, ¿no? Ahora, también en el caso de los diabéticos tipo 1 hay algo que se llama, que me gustaría aprenderlo mejor, que es lo del conteo de carbohidratos, ¿no? Porque el conteo de carbohidratos le permite al diabético tipo 1 colocarse la insulina la cantidad que requiere, ¿ya? En el caso de las mujeres, bueno, en edad fértil tenemos que ver también las necesidades anticonceptivas y planear un embarazo. En las diabéticas el embarazo no está prohibido, obviamente. Hay que planearlo. Hay que controlar bien la diabetes para que el embarazo vaya por buen camino y llegue a término. Ahora, en el examen físico, obviamente, peso, talla, toma de presión arterial, es lo ideal en la primera visita y en los seguimientos, medida de presión ortostática en algunos casos, fondo de ojo, palpatiroides, examen de la piel para buscar signos de resistencia a la insulina, y si se está inyectando la insulina para ver si hay, hay alguna molestia, hay alguna hipertrofia, una lipodistrofia, examen de los pies para ver si hay callos, los pulsos, determinación de temperatura y el examen con el monofilamento. Todo esto obviamente es lo ideal, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero a veces pues no te da el tiempo. Cuando tienes un montón de pacientes, pues obviamente no tienes tiempo de la inspección de la piel, de los callos, que las uñas, o sea, no te da tiempo. O sea, en consultorios, cuando ya me vayan a acompañar en consultorio del hospital, van a ver que es muy dirigido, ¿no? Y tengo que avanzar rápido. Ahora, en laboratorio, lógicamente, la hemoglobina glicosilada, ¿no? Se solicita en la visita inicial y en los seguimientos. Eh, Usualmente la hemoglobina glicosilada tiene un valor de 3 meses, más o menos. También hay que pedir colesterol y triglicéridos, pruebas hepáticas, albúmina, creatinina, todo lo que es estudio de función renal, tiroides, TSH en paciente con diabetes, vitamina B12 en pacientes que usan metformina, ¿no? Yo sí les solicito B12 porque hay mucha disminución de B12 en los pacientes, y en viejitos también, aunque no tomen metformina, les pido su B12, ¿no? Y en pacientes que usan ADRA, IECA, diuréticos, sus niveles de potasio también es de utilidad. Ahora, evaluar el riesgo de complicaciones de diabetes, ¿no? Siempre la historia familiar cardiovascular y de falla cardíaca, hacer el riesgo cardiovascular a los 10 años, estadiaje de enfermedad renal crónica y el riesgo de hipoglicemia. Hay que determinar metas y objetivos de la glicosilada, porque la glucosa, yo digo, en ayunas de 80 a 130 y glicosilada de menor de 7. Entonces, el objetivo general, ¿no? Pero hay pacientes que dicen, ¿sabe qué, doctora? Si amanezco con 100, me siento mal. Si tengo una glicosilada en 5, me siento mal. O sea, tienes que también adaptar las metas de tratamiento al paciente, ¿no? O sea, tienes que lograr las metas de glucosa con la menor posibilidad de hipoglicemia, ¿no? También si hay hipertensión, establecer objetivo de la presión, por eso ahí trabajamos con cardiología y el automonitoreo. El plan de tratamiento, también el estilo de vida, los fármacos, la terapia farmacológica para ayudar a disminuir los riesgos de enfermedad cardiovascular y renal, ¿no? Los usos de dispositivos de monitoreo de glucosa y de administración de insulina. O sea, señor, ¿sabe usar sabe inyectar la insulina? Señor, ¿sabe usar el glucómetro? Que eso de usar el glucómetro es una de las cosas, la gente compra su glucómetro y no sabe cómo usarlo, ¿no? O piensan que está mal logrado cuando en realidad es simplemente cambiarle la pila, ¿no? Y si tienes la oportunidad de referirlo a educación en diabetes y especialistas, pues lo haces, ¿no? Ahora, el riesgo de hipoglicemia. ¿En qué pacientes hay más riesgo de hipoglicemia? En pacientes que usan insulina o secretagogos de insulina. Ahí están las sulfonilurias. Las metildinidas ya no hay en el mercado peruano, ¿ya? Pero eran un medicamento que tenía una manera de actuar similar a las sulfonilurias. En pacientes con deterioro de la función hepática y renal. En función hepática porque ya no se forma glucógeno. En la función renal porque hay más la insulinasa
que es la hormona que, bueno, la enzima, perdón, que degrada la insulina, queda más tiempo circulando por sangre. Pacientes con diabetes de larga duración, también más riesgo de hipoglicemia. Hay pacientes que hacen hipoglicemias muy frecuentes y que ni cuentan se da hasta que le da la neuroglucopenia. Pacientes que son adultos mayores tienen más riesgo de hipoglicemia. Pacientes con deterioro cognitivo, porque o se olvidan de comer o se toman más dosis de la pastilla. Deterioro de la respuesta contrarreguladora, o sea, pacientes que son diabéticos tipo 1, a veces con los años de diabetes tipo 1 pueden, no todos, ojo, puede haber una falla en la respuesta contrarreguladora. O sea, cuando te empieza la hipoglicemia, no hay esa respuesta del cortisol, de hormonas del glucagón que hacen que, ¡pum!, que te suba la glucosa. Y recién cuando haces neuroglucopenia, ¡pum!, ahí se dan cuenta. Discapacidad física o intelectual que puede empeorar la respuesta conductual a la hipoglicemia. Que eso, pacientes que están postrados, que no te hablan. ¿Cómo te das cuenta que está haciendo hipoglicemia, ¿no? Eso también. A mí, cuando yo hacía mi residencia, me vino un viejito, que la familia me lo traía porque me decía que lo encontraban raro. Entonces, que ya lo habían llevado a otro sitio, pero le habían dicho que no tenía nada, que era porque estaba postrado, porque había tenido un DCB isquémico, el señor estaba en silla de ruedas, y que estaba. Y yo le digo, ¿el señor es diabético? Sí. ¿Qué toma para la diabetes? Glibenclamida. Me dijeron todo lo que usaba. Yo, ya, o sea, le daban glibenclamida, molidito, pues ya. Y le digo, pero el señor, entonces quería ver si me estaban madrugando, porque en los hospitales, sobre todo en el seguro, a veces te buscan dejarlo al viejito ahí, ¿no? Y se van, ¿no? Entonces le digo, pero el señor, seguro estaba hablando y se ha quedado así, no, él no habla, me dijeron. Él mueve, hace gestos cuando quiere algo, pero ahorita no dice nada. No quiere comer. Entonces, ya, le tomé una glucosa y la glucosa salió low. Entonces, el señor estaba en una hipoglicemia, Dios sabe de cuántas horas, y recién cuando le pusimos la dextrosa endovenosa, el señor reaccionó. Obviamente no se paró de la silla y dijo, me he curado, no, pues, pero abrió los ojos y empezó a hacer los sonidos que él habitualmente hacía para comunicarse con su familia. ¿Ya? Si tienes un paciente con esquizofrenia y te hace una hipoglicemia, se puede poner agresivo, que eso ya nos ha pasado, que hay pacientes que llegan que súbitamente la familia dice, de la nada se ha puesto así, se ha puesto como loco, nos ha empezado a gritar, a insultar. Y piensan que, o también que te lo trae el serenazgo, o te lo trae la policía, porque piensan que está borracho, ¿no? Y te lo traen enmarrocado todavía. Y es que ha hecho una hipoglicemia, pues. A un paciente le pasó así, que él usaba insulina y él manejaba un camión y que después estaba manejando y que es lo último que recuerda y reaccionó cuando estaba en la comisaría. ¿Y cómo se dio cuenta? Porque un policía le alcanzó un frugos, porque el señor decía, tengo hambre, quiero comer, y gritaba. Le dieron un frugos, tomó el frugos y el señor al ratito se calmó y dijo, ¿y qué hago acá? Entonces pensaron que se estaba haciendo el loco porque había chocado contra otro carro en la carretera y recién ahí cuando vieron que el señor, o sea, se dieron cuenta que el señor era diabético, cuando usó insulina había hecho una hipoglicemia manejando. Y como cuando lo quisieron bajar del carro, se puso totalmente agresivo, la policía lo enmarrocó y lo llevó a la comisaría. Entonces, así fue su historia. Entonces, eso también hay que tenerlo presente. Paciente que súbitamente viene con agitado, ¿no? O sea, que te diciendo, él estaba tranquilo en la casa y de repente se ha puesto así, hipoglicemia. ¿Ya? También el uso de alcohol. Personas que usan alcohol, sean o no sean diabéticos, en la intoxicación alcohólica puedes hacer una hipoglicemia, así que hay que tener cuidado. Y polifarmacia, ¿no? Los YECA, los ARA, los beta bloqueadores pueden provocarte hipoglicemia. Ahora, también las enfermedades autoinmunes tenemos que considerar un screening para enfermedad tiroidea autoinmune y enfermedad celíaca en pacientes con diabetes tipo 1. En pacientes con deterioro cognitivo, demencia, el control intensivo de glucosa no debe ser estricto. O sea, si está con 150 en ayunas está bien, porque no tienes que evitar llevarlo a la hipoglicemia. Y en el hígado graso no alcohólico, pacientes con diabetes o prediabetes,
con elevación de enzimas hepáticas o hígado graso deberían ser evaluados por la presencia de steatohepatitis no alcohólica o fibrosis. En los pacientes con HIV que están en tratamiento con targa, que reciben su tratamiento targa, tienen que hacerse su control de glucosa, ¿no? Porque es importante, porque estos medicamentos producen insulinoresistencia. Y en hombres con diabetes que tienen síntomas de hipogonadismo, ¿no? Como disminución de la libido, de la actividad sexual o la disfunción eréctil, considerar un dosaje de testosterona para ver si hay un hipogonadismo que lo acompañe. Y, bueno, el COVID-19, que no lo puse ahí, pero le debí poner o se me borró. En el COVID-19 ahorita la recomendación actual es de que el paciente tenga todas sus dosis de vacuna, ¿no? Como ya no estamos haciendo esas complicaciones, esas infecciones severas de COVID, entonces ya no estamos como en la primera ola, ¿no? Pero de todas maneras la recomendación que da la ADA es sus vacunas, ¿no? Y obviamente el uso de mascarilla, todo eso cuando estás en lugares cerrados. Listo, chicos. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, chiquillos, si no hay preguntas, entonces nos estaríamos viendo la otra semana. ¿Ya? Muchas gracias, doctora. Gracias. Buenas Listo, tardes. Gracias, cuídense, doctora. que tengan un bonito domingo. Cuídense. Gracias, doctora. Ya, chao. Hasta luego, doctora.